Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Vamos a trabajar con el programa de sueldo. Vamos a hacerle unas modificaciones por si tienen ahí a la mano su computadora y el programa ya hecho, que vayan trabajando al mismo tiempo que lo voy haciendo yo. Licenciada, Diga. mire, yo tengo un problema desde ayer que estaba probando yo el ejercicio. Ujú. Lo quiero correr el proyecto, pero me manda como algo que me dice que seleccione una clase para su ejecución. Ok, ya le voy a explicar lo que tiene que hacer en ese caso. Ah, está bien. O sea, que no le da problemas de compilación, pero sí le pide que seleccione la clase principal. Ya le voy a explicar. No estaba en Zoom cuando me hizo la consulta y no sé si fue usted el que me envió ahorita una captura de pantalla. Sí, sí, ahorita Ah, fui yo porque desde ayer me está tirando el error en la noche y he buscado soluciones, pero me dicen, las hago, pero no me resulta nada. Yo quería que si usted tenía ahí alguna solución. bien. Ok, bueno, si yo ejecuto no me va a dar ese problema. A veces cuando ejecuto el programa por primera vez me da, no es un problema, ¿verdad? Sino que me da ese mensaje de que tengo que seleccionar la clase. Es una, y me da la opción, ¿verdad? De cuál es la clase. Si no pasa eso, lo que usted tiene que hacer es venirse acá al menú en ROM y va a seleccionar esta, que es limpiar y construir el proyecto. O sea, eso lo que hace es limpiar la compilación anterior y volver a compilar, más no va a ejecutar el proyecto. Después de que le ha dicho, le va a dar un mensaje como este, que está aquí. Después de que ha hecho eso, entonces ya sí usted pruebe ejecutar el proyecto acá. Entonces, ya debería de admitirle cuál es la clase principal. O sea, le va a salir la misma ventana diciéndole que seleccione la clase, pero ya le va a salir el nombre de la clase para que usted la seleccione. ¿Me doy a entender? Sí, Lick, ahorita hice lo que usted me dijo, pero me tira como un error. Me dice Canon Romprank, CMD, me dice. Déjeme ver. Comparta la pantalla. Sí, ya. Esto es lo que me sale a mí, licenciado. Baje en la ventana de código, baje todo. Suba. Sí, no, no sé por qué. Desde ayer me está, bueno, yo hice esto también y siempre me tiraba eso. Ok, ya le dio lo que le dije en el menú ROM. Sí, mire, esto le pongo igual y Ahí mismo, mire, sí, ahí, bueno, ahí ni siquiera le compila. sí, me dice que el directorio, que no Sí, puede a ser ver, alguno. uses, OneDrive, Document, NetBeans, Project, sueldo base y sí, desplace. User matrix, quiero ver, user, me está apuntando, ahí deténgase, Ujú. Marit, está apuntando a distintas direcciones.
Uno lo tiene en OneDrive y Sí, otro, no. y otro lo tiene en descargas. Eso es lo más raro, y que todo está en una sola carpeta. No entiendo por qué me dice que lo tengo en 2 descargas. Sí, porque ahí le está dando 2 direcciones. Mire, ahorita por lo pronto, mientras estoy explicando las modificaciones que vamos a hacer, quisiera que usted cree un proyecto nuevo, cierre ese, cree un proyecto nuevo, copia todo el código Ujú. y en cuanto le dé el problema de que seleccione la clase, cierre el proyecto anterior, ciérrelo. Ah, Ahí le dio otro mensaje, algo en rojo. ahí está. Ya. Bien. Ajá, entonces usted lo está colocando en OneDrive, en esa Sí, carpeta. Ahí va a guardar todo. sí, correcto. Sí, que ahí tengo el respaldo de todo. Bueno, póngale otro nombre. Sueldo, rojo. Sí, que es lo que no me... Espere, Ujú. expanda el Ah, source package, expándalo. ¿a dónde? Ahí, no, pero expándalo. O sea, ahí Ah, eso. Entonces seleccione ahí, My Company sueldo. Ajá, cree la el Java, clase. pues. Sí, el Java Ok. class. Bueno, póngale el nombre a la clase. Sí, mire, está en OneDrive, está Está en en la fila. OneDrive. Ujú. Ujú. Ahora cree el procedimiento main. Copio el ejercicio. Eh, no, le hace falta el procedimiento main ahí. O sea, váyase a la línea 11 Ajá. y dele, bueno, a la línea 12 ahí para poner una nueva línea. Tiene que crear el public static void. Escriba P, S, no, S Ah, de silla, V de vaca. A ver, public static void M, N. M de mamá, M. Ah, Dele tabular, tabulación. No, no le funciona a usted. Es que PSVM es la abreviatura de Public Static Void Main. Si yo le doy tabulación ahí, automáticamente él me crea el encabezado del procedimiento, sin ok. necesidad de escribirlo. Pero versión 11. Bueno, Sí. Es la versión que usted nos mandó. ahí. Ok, falta una llave. Falta cerrar Ujú. llave. Copia el código. Bueno, hay que importar la librería del JBob Champagne. Sí. Ahí está, Bien, men. tengo el final. Sí, no detecta errores de compilación. Ejecútelo. Ahí le dice no main classes found. Dice no encontró ninguna clase principal. Entonces dele cancelar. Entonces voy a hacer lo que le dije. Dele clean. Exacto. Bien. Usted tendrá un problema con esta carpeta de OneDrive.
No, no creo. Lee. ¿Por qué no prueba a crearlo en otra carpeta? Así nos aseguramos. Sí. Entonces, voy a continuar con la clase y usted pruebe, por favor, crearlo en otra Sí, por carpeta. favor. Me avisa. Sí. Ok. Vamos a hacer unas modificaciones a este programita. Ok, veamos, se me ocurre que voy a quitar esto, que este es perdón, la función para calcular el sueldo neto, porque voy a incorporar, ¿se recuerdan que en esta función de sueldo neto lo que hacemos es calcular el impuesto? A ver, ¿dónde está? Acá. Bien, calculamos el impuesto y después se lo restamos al sueldo bruto y de esa forma obtenemos el sueldo neto. Pues no quiero ser así. Ahora voy a tener dos deducciones, una de impuesto y la otra de seguro social. Voy a hacer una función por cada deducción. ¿Bien? Así que esta ya no me va a servir porque este dato lo quiero obtener a través de una función. Entonces, en primer lugar, vean que antes la variable de impuesto yo la tengo definida ¿dónde? La tengo definida aquí, dentro de la función de calcular sueldo neto. O sea que es una variable local a esta función y solo se puede utilizar en este bloque de código. ¿Bien? Pero ahora yo voy a necesitar tenerlo a nivel de main. Entonces voy a definir la variable y también voy a definir la variable de seguro social. Bien. Entonces, como les dije, voy a colocar una función para cada uno. Entonces, recordemos que las funciones son aquellas subrutinas que nos regresan un valor. ¿Bien? Por lo tanto, cuando yo invoque a la función, debo de hacerlo utilizando una instrucción de asignación. Esa es la razón, una de las razones por las cuales estas variables están definidas a este nivel. Al nivel del public static void main. Porque voy a llamar la función de main. ¿Ok? Voy a decir impuesto, quiero calcular el impuesto, pero main no lo va a calcular, lo va a calcular una función. Así que lo que voy a hacer en esta línea de código es llamar a la función. Calcular impuesto. Bien, el impuesto, ¿qué porcentaje era? El impuesto es un 7% sobre el sueldo bruto. O sea que la función necesita conocer el sueldo bruto para poder aplicar ese 7%. Va a tener un argumento. Sueldo B. ¿Ven? Ahí tengo el llamado a la función. Me da un error. Revisemos. Dice cannot find symbol. O sea, no puede encontrar la función calcular IMP. Miren, el símbolo dice es el método calcular IMP. ¿Por qué no la puede encontrar? Pues porque todavía no la he creado. Lo único que hice fue la línea de código que llama a la función, pero la función todavía no existe. La voy a crear. Aquí. Bien. Voy a empezar por el encabezado de la función. Entonces recuerden de qué partes consta el encabezado de una función. Primero, el nivel de acceso. Si es público o privado. Le voy a poner public. Después la palabra static, ¿verdad? Porque como no forma parte de una clase, ¿verdad? No es un método, entonces va a ser una función de tipo estático. Después de static viene el tipo de valor de retorno. ¿Qué tipo de valor va a retornar la función? Analicemos. En esta línea de código
Yo estoy diciendo que el resultado de esta función lo voy a guardar en la variable imp. Esta variable imp, aquí está definida, es una variable de tipo float. Así que esta función me tiene que retornar un valor de tipo float para poderlo guardar en imp. Entonces, float, tipo de valor de retorno. Después tengo el nombre de la función. A ver, ¿cómo se llama? Calcular IMP. Ahí tengo nivel de acceso, static, tipo de valor de retorno, nombre de la función y el último elemento, que es opcional, son los parámetros. Pero aquí sí, hay que ponerle un parámetro porque aquí en el llamado a función tiene un argumento, sueldo B. ¿Qué tipo de variable es sueldo B? Revisemos. Aquí está, sueldo B es float. ¿Ven? Este parámetro debería de ser float. Y que vengo acá y digo que hay un parámetro de tipo float. Abrí llaves y automáticamente la cierra. Entonces aquí voy a colocar o voy a programar la función. Fíjense que este SB es el mismo sueldo B. Yo dentro de la función puedo optar por cambiar el nombre, pero sigue siendo el mismo dato, sueldo B, SB. O también le pude haber puesto sueldo B, el nombre original, no hay ningún problema. Bueno. Aquí me está dando un error de compilación. ¿Por qué será? Dice, no existe la sentencia return. Pues sí, porque todavía no le he puesto, no he empezado a programar, pero ese es el error que me está dando y es el error que me va a dar si yo en cualquier función estoy diciendo que estoy retornando un valor y se me olvida poner la instrucción return. Me va a dar ese tipo de error. Bueno, entonces sigamos. Puedo definir variables locales. Voy a definir una. ¿Bien? Y a continuación voy a calcular el valor del impuesto, 7%. Entonces, imp es igual a ¿qué? El impuesto va a ser igual al 7% del sueldo bruto. Entonces, en esta función, ¿cómo se llama sueldo bruto? Que es el parámetro que está recibiendo y yo le llamé localmente dentro de la función SB. Ese dato es el que voy a utilizar. Entonces, SB por 0.07, que representa el 7%. Ahí me da un error de compilación. Leamos. Dice tipos incompatibles. Ya hemos visto este tipo de error. ¿Verdad? No concuerdan los tipos de datos. ¿Por qué me dará esto? IMP es float. SB es float. Mismo tipo de dato. Entonces lo que pasa es que tengo un problema con este dato. Tiene que convertirlo, ¿verdad? Exacto. No, el Java no interpreta que este 0.07 es un float, sino que lo interpreta como un double. Entonces ahí tenemos la incompatibilidad de tipos de datos. Ay, ¿qué hice? Entonces puedo decirle que es un float. Aquí ustedes ya ven dos formas de solucionarlo. ¿Sí? Bueno, esta es la más corta, obviamente. Dije que el 0.07 es un float al ponerle la F al final. Y había hecho ayer una operación más larga de esta forma. ¿Sí? Ambos son válidos. Obviamente la más fácil es esta. Ahí está calculado el impuesto. Entonces lo que me queda hacer es retornar el valor ya calculado. De return IMP. Ahí ya el error de compilación que tenía de que no estaba retornando valor ya se eliminó porque ya incluí la instrucción return. ¿Dónde va a retornar el resultado de esta operación aritmética? Bueno, acá.
Pregunta, ¿ustedes creen que esta variable IMP es la misma que esta? O sea, está apuntando a la misma ubicación de memoria. Miren, tengo una declaración de una variable IMP en la función y tengo una declaración de una variable que se llama igual IMP en el main. ¿Ustedes creen que se trata de la misma variable? Supongo que no, ya que los valores que maneja son diferentes. No se trata de la misma variable, ¿verdad? Porque una es local a la función calcular, ¿bien? Y la otra está definida dentro del procedimiento main. Entonces son dos ubicaciones de memoria diferentes. Así es, Ángel. En este caso puede haber duplicidad de los nombres de las variables. Obviamente cuando una solo le pertenece a una función, no hay interferencia, porque este bloque de código, este de acá, se ejecuta en esta línea de código. Y una vez que retorne el valor, acá, la segunda variable IMP dejó de existir. Entonces ahí como que no hay conflicto de que vayan a chocar las dos variables. Pero si ustedes lo desean para no confundirse, aquí yo puedo llamarle impuesto a la variable principal que está en main. ¿Miren? Entonces esta es donde retorna valor. Y la local está acá. Para que vean que no se trata de la misma variable. Pues ahí tenemos, retornó el impuesto y vamos a imprimir. Entonces tenemos que el impuesto sobre la renta es de, e imprimimos el valor de la variable impuesto. Ahí ya tenemos la primera deducción. ¿Cuál dijimos que era la otra? Dijimos que era, el seguro social. Bien. Entonces el seguro social se lo voy a asignar a otra función para que lo calcule. Digo, el seguro social va a ser igual a lo que me retorne la función calcular is. Y el seguro social también necesita conocer el sueldo bruto de la persona para poder aplicar un porcentaje. Bien, vamos a crear la función calcular is. Vámonos aquí. Es nivel de acceso público. Static, porque no va a ser instanciada, no es un método. Float, porque también va a retornar un valor de tipo float, porque el valor que retorne se va a guardar aquí, en is. Y la variable is es una variable de tipo float. Después vengo con el nombre de la función. Calcular is. ¿Ok? ¿Y cuál es lo último? ¿Te pongo algo entre los paréntesis? ¿O lo dejo así? Por el parámetro. ¿Qué parámetro sería? Sueldo B de tipo float. Exacto, porque yo aquí le estoy enviando, desde main le estoy enviando el sueldo bruto. Entonces él tiene que recibir, la función tiene que recibir ese sueldo bruto. Entonces vamos a ver, float. Aquí no le voy a cambiar el nombre. Sueldo B. Uso el mismo nombre, para que vean que no hay ningún conflicto. Bueno. A ver, ¿qué porcentaje le aplicamos? Digamos que le vamos a aplicar 5%. Bien. Estoy tratando de, para no definir una variable local, y como yo sé que solo es un cálculo, solo hay una operación aritmética ahí. Aquí yo ya calculé de cuánto es el is. Hago el cálculo y directamente le digo un return para que lo regrese directamente. ¿A dónde lo va a regresar? A esta variable.
¿Ven? Y de ahí solo imprimo. Era el seguro social. Is. No, no es obligatorio declarar variables locales, como le digo. En este caso que yo solo tengo una operación aritmética dentro de la función, directamente hago la operación aritmética en la cláusula return. Ahora, cuando es necesario definir las variables locales es cuando yo estoy haciendo uso de varias instrucciones, ya sea operaciones aritméticas o lógicas, y voy sacando como resultados intermedios para llegar al resultado final de la función. Entonces ahí sí voy guardando esos resultados intermedios en variables locales. Es ahí donde es obligatorio usarlas. Pero acá no hay ningún problema con las dos. ¿Ven? Tanto esta, que calculé directamente en el return, como esta, que calculé en una variable local y después hice return de esa variable, ambas son válidas. Bien. Revisen, por favor, antes de ejecutar, si tienen alguna consulta. Y miren el cuerpo de las dos funciones. Aquí lo tienen, la de seguro social y la de impuesto. ¿Quedó claro cómo crear una función? De mi parte, todo claro, Lick. Bien. A veces cuando uno ejecuta el programa está viendo que el proceso de compilación se pone muy lento. A mí me pasó hace poquito, por eso primero voy a limpiar y reconstruir para después ejecutar. Eso es porque el buffer, tal vez el buffer está lleno de datos, y entonces hay que limpiarlo. Les notifico que mañana no voy a poder estar porque tengo que llevar a mi hija y a mi sobrino a que se vacunen. Pero sí les voy a dejar asignado un programita que ya va a estar hecho para que ustedes lo transcriban, ¿verdad? Lo analicen y lo ejecuten. Y va a estar habilitado el foro de consultas, ¿verdad? Del día jueves, con tema del día jueves, por si tienen alguna consulta que realizar. Les recuerdo, ¿verdad? Toda la semana está habilitado el foro de consultas, ¿verdad? Con los temas por día, ¿verdad? Consultas del día lunes, del día martes, etcétera. Por si tienen alguna pregunta y no pudieron hacerla durante la clase, hagan uso del foro. Está bien, Lick, gracias. Subir el código del ejercicio. Ok, voy a subir el video. El video lo voy a subir, ¿verdad? Déjenme, voy a copiar el código antes de salir porque lo iba a dejar tal como estaba originalmente para la siguiente clase, pero lo voy a copiar y lo voy a subir. ¿Cuántas horas trabajó el empleado? Bueno, los datos de entrada siguen igual. 34 horas en horario normal. ¿Cuántas horas extras trabajó? Digamos que 3 horas extra. Entonces el sueldo bruto me está diciendo de cuánto es. Ahí está el impuesto sobre la renta.
Ven que este 404.25 es lo que me está retornando la función de impuesto. El seguro social, 288.75, que es el valor que me está retornando la función de seguro social. Y hasta ahí queda porque acá no me da el sueldo neto. Por la razón de que eliminé, o sea, puse en comentario estas líneas de código, así que no estoy haciendo uso de la función de sueldo neto. Ok. Pero ahora sí. Vamos a hacer uso de la función de sueldo neto. Solo que, ¿verdad que ya esta función, ¿dónde está? Acá. De sueldo neto, ya no va a tener ese mismo código. Porque si yo tengo una función para el impuesto, aquí estoy calculando el impuesto, ya no necesito hacerlo ahí. Ya una función hizo esa tarea. Y aparte de eso, ahora tengo otra deducción, que es la del seguro social. ¿Qué debería de ir en esta función de calcular sueldo neto? Mientras tanto, vamos a habilitar allá. ¿Qué debería de tener esta función? ¿Cómo se va a calcular el sueldo neto? Restándole los impuestos y el seguro ¿A al quién? sueldo base. ¿Al sueldo bruto? Sí, al sueldo bruto. Exacto. Ok, entonces acá. Y miren también a dónde tengo yo el llamado de la función sueldo neto. Miren dónde quedó. O sea, la estoy llamando antes de saber de cuántos son las deducciones. No puede ser eso. Entonces, esto debería de llamarse después de que yo sepa de cuántos son las deducciones, que es acá. ¿Bien? Ya sabiendo de cuánto es el impuesto y de cuánto es el seguro social, yo puedo calcular el sueldo neto. Ahora, analicemos. La función calcular SN. ¿Necesita este dato, el sueldo bruto? ¿Necesita conocerlo? Sí. Ajá. ¿Basta con ese dato o necesita Oh, conocer otros datos? ocupa las dos deducciones del seguro y del impuesto. Exacto, ocupa las dos deducciones. Entonces ahora aquí voy a tener no solo un argumento, sino que voy a tener 3 argumentos. Entonces tengo el impuesto y tengo el seguro social. ¿Bien? Me da un error, ¿por qué? Bueno, dice, a donde dice reason, dice actual y formal argumentos. La lista de los argumentos difiere en longitud. Es la penúltima línea que está ahí. ¿Qué significa? Que yo aquí tengo 3 argumentos, pero aquí solo listé uno. Entonces no concuerdan en número. Vamos a solucionar eso. ¿En qué orden los escribí? Sueldo B, impuesto y seguro. Entonces, aquí está, perdón, aquí está el sueldo bruto, coma. Ahora viene el impuesto. ¿Qué tipo de dato es? Un float. Impuesto. Y después el seguro. ¿Qué tipo de dato es? Un float. Y le vamos a llamar seguro social. Esto no, porque el cálculo del impuesto ya lo tengo. Bien. Puedo decir float SN. ¿A qué va a ser igual el sueldo neto? Va a ser igual a el sueldo bruto, que localmente se llama SB. SB le voy a restar las dos deducciones. Primero las voy a sumar. Sumo el impuesto y sumo el seguro social. Y una vez que los haya sumado, se los resto al sueldo bruto. Y hago un return del sueldo neto. ¿Ok? Bueno, aquí lo retorna y lo guarda acá y después imprime. Revisen por favor el código.
Aquí tienen el llamado a la función. Y aquí tienen el cuerpo de la función. Bueno, ejecutemos. Trabajó 43 horas en jornada normal. Trabajó 6 horas extra. El sueldo bruto es de 7,800. El impuesto sobre la renta, 546. El seguro social, 390. Y el sueldo neto, hoy sí ya me lo está dando, es de 6,864. Hasta ahí queda el programa. ¿Ok? ¿Quedó claro, muchachos, cómo creamos funciones? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Lick. Ok. Entonces, dejamos la clase hasta acá. Sí, les voy a subir este código. Ahorita lo voy a copiar para subirlo en la noche. Sí, la programación es de practicar y practicar y practicar. Ahí no hay de otra. Bueno, en general toda la carrera es pura práctica. Practicar, practicar y practicar. Para esto, para programar, para aprender a programar, ¿qué se hace? Programar. Es como para aprender a manejar, ¿qué se hace? Manejar. ¿Ok? Sin miedo. Bien, finalizamos la clase por hoy y nos vemos el lunes. Recuerden, mañana va a haber un documento para que ustedes puedan trabajar. Cualquier consulta a través del foro. Muchas gracias, Lick. Feliz Gracias, fin de Lick. semana. Adiós. Bueno, Lick. Adiós, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Lid. Buen día. Buen día. Adiós.